Pues la verdad que de China se importa mucho. Es el tercer país en el ranking, Alemania, Francia, y el tercer país donde más compramos en el exterior es China. Importamos 334 millones y vendimos 117 millones. Con lo cual la cifra pues es bastante espectacular, ¿no? Casi el triple que estamos comprando allí. Es el tercer proveedor para Navarra, insisto, y estamos hablando con empresas, estamos hablando con gente expatriada allí, ¿no? Y bueno, están preocupados realmente. La gente que tiene proveedores en China, pues los barcos están parados, los transportes llevan 3 o 4 semanas con muchísimos problemas, barcos parados, barcos que tienen incluso necesidad de enchufar frigoríficos en puerto, y no se está haciendo, no hay capacidad para todos. Los precios además pueden multiplicarse hasta por 3 en un flete, y realmente el transporte a Europa y a todo el mundo está siendo complicado y está parado, ¿no? En grandes navieras, tanto en China como en Hong Kong incluso, ¿no? Está parado el comercio, está parada la calle, solamente hay abastecimiento de artículos de primera necesidad, están faltando suministros, las autoridades incluso chinas están revisando empresa a empresa si cumplen los estándares de seguridad con sus mascarillas, etcétera, y realmente hay preocupación. Hombre, en el caso de las importaciones estamos trayendo, bueno, pues maquinarias, productos de fundición, moldes, matrices, componentes. Son a veces elementos que luego se incorporan a otros bienes, con lo cual en ese sentido pues sí, está habiendo un problema grande. Cuando es un producto final se puede dejar de consumir, no hay problema que dejes de comprar una mercancía, un textil, un bien de consumo, en ese sentido pues no hay grandes problemas, lo puedes comprar en otro momento. Pero sí que piezas que se incorporan a un producto final sí que pueden parar fábricas, pueden parar empresas, siempre hay otros lugares donde se puede importar mercancía, ¿no? China en este momento es uno, como decía al principio, el tercer país al que más estamos comprando desde Navarra, y realmente bueno, habrá que pensar en eso, en cómo diversificar esa cadena de suministro en importadores de otros lugares, ¿no? Todo el sudeste asiático, por ejemplo, Vietnam, Malasia, Indonesia, están siendo países a los que se está empezando a mirar, no tanto como a China, pero sí que son lugares donde los suministros pues habría que empezar a pensarlo de una forma un poco más seria y concluyente para las empresas, empezar a buscar en otros países. Hay un tren también, por ejemplo, ¿no?, que sale de Madrid cada 2 días por semana, el tren Ruta de la Seda, que va de Madrid a Yiwu, ¿no?, la ciudad del todo Asia, y bueno, está cerca de Shanghái y pasa muy cerca de Wuhan, donde está este coronavirus, ¿no? Habría que saber, ¿no?, qué está pasando con ese tren. Está pasando por ahí, se ha parado, lo han parado en mitad de la nada, no sabemos qué está pasando con eso, por ejemplo, ¿no? También es importante resaltar, por ejemplo, el sector del vino. El vino de Navarra está teniendo muchísimo empuje en China, muchas bodegas, muchas navarras ya están exportando a China de forma habitual, y bueno, creo que también para ellos pues puede estar siendo un problema, ¿no? El coronavirus, bueno, no es el fin del mundo, creo, y habrá otras crisis, como ha habido otras, hemos salido de todas, y bueno, yo creo que saldremos fortalecidos, ¿no?, a nivel comercial e incluso también, bueno, pues mundial, ¿no? La feria del mobile, bueno, pues parece que solamente hay esa feria en el mundo. Hay muchas más ferias en este momento hay ferias en el mundo y nadie está hablando de ellas. En Alemania hay ferias, mañana empieza una importante, Biofach, del 12 al 15 de febrero, empresas de Navarra van allí, una empresa de productos orgánicos, una feria, perdón, de productos orgánicos, y nadie habla de estas ferias, solamente hablamos de la gran feria, el mobile, que desde luego tiene repercusiones mundiales, de acuerdo, pero hay muchas otras que afectan a las pequeñas empresas y que están, bueno, celebrándose. Sí, es una feria que tiene mucho impacto, pero insisto, hay otras muchas que están celebrándose en este momento o que empiezan mañana o la semana que viene, y deberíamos también tener un poco el foco puesto en ellas, ¿no? ¿Qué está pasando con esas pymes que han arriesgado su dinero, su tiempo, un año de tiempo cuesta montar una feria? Realmente hay muchas ferias que están produciendo, que se han producido estos días pasados también, ¿no?, desde que despertó el coronavirus, con lo cual, bueno, habría que poner un poco también, creo que el foco en otros sitios, no solo el mobile, que es muy impactante la noticia realmente, pero bueno, que hay otras, ¿no?